capítulo 7, versos 31 al 37. El tema del mensaje en esta mañana: Dios todo lo hace bien. Dios todo lo hace bien. Nos dice así la palabra de Dios. Volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efatá, esto es, ábrete. Al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y estaban asombrados en gran manera y decían: todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Todo lo ha hecho bien. Y ahí es que tomamos, ¿verdad?, el tema para el sermón en esta mañana. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, a ti te damos la gloria y la honra porque nos das, Señor, este honor de nosotros estar preparados para recibir tu palabra. Te suplico, Señor, de que tu palabra pueda ser correctamente trazada. Dame la sabiduría para hacerlo conforme a tu divina voluntad, la unción de tu Espíritu Santo para que sea tu Espíritu Santo quien hable a los corazones que han de escucharla, y que de una forma u otra todos podamos ser edificados a través de esta palabra. Pero te pedimos misericordia, Señor, para que tú traigas aliento a nuestras vidas a través de este tema, de que tú todo lo haces bien. No hay nada que hagas mal ni falle en el camino. Tú todo lo haces bien, y que así podamos verlo en toda situación, Padre. Pero también que estas palabras, te suplicamos, puedan ser un instrumento que tú uses para traer la fe a los que le escuchan, el arrepentimiento para los que no te conocen, la conversión, el nuevo nacimiento, Señor, obrando de una manera eficaz al ser proclamada esta palabra. Esto te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Dios todo lo hace bien. Yo quisiera iniciar la reflexión de esta mañana con una pregunta para usted. ¿Cree usted que Dios todo lo hace bien? ¿Cree usted que Dios todo lo hace bien? ¿Cree usted de todo corazón que Dios todo lo hace bien? ¿Todo? ¿Absolutamente todo? Gloria a Dios. Pues permítame decirle que efectivamente Dios todo lo hace bien. Veamos al comienzo de la creación. Génesis capítulo 1, verso 31. ¿Qué nos dice? Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Hermano, cuando la Sagrada Escritura usa el término bueno para referirse a la creación de Dios, significa que no hay nada que pueda igualar o mejorar lo que Dios hizo, porque simplemente lo que Dios hizo es perfecto. Cuando decimos entonces que Dios todo lo hace bien, decimos que todo lo hace perfecto, que todo lo hace completo, con el propósito de manifestar precisamente que Él es perfecto. Amén. Teniendo esto en mente, entonces miremos nuestro texto de Marcos, y a la luz del último verso de la porción de este capítulo y de este estudio, reflexionemos en todo el pasaje que hemos leído, afirmando que Cristo Jesús, que también es Dios, todo lo hace bien. Amén.
En primer lugar, decimos que Dios todo lo hace bien por ser Él quien da fe a los suyos. Él es quien da fe a los suyos. Vimos en los versos anteriores el ejemplo de esa fe que fue recompensada con lo que ocurrió y que vimos el domingo pasado en la mujer sirofenicia. ¿Se acuerdan? Cómo esta mujer se acercó a Jesús implorando su favor para con su niña, y a pesar de que Jesús le dijo que él solamente había venido, que no era bueno darle las migajas a los perrillos, ella, con esa fe que era el mismo Señor que le había dado, dijo sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de los hijos. Tremenda fe, mis hermanos. Y en esta mañana nosotros vemos otro caso de fe con un hombre sordo, un hombre tartamudo. Ambos casos nos muestran a Dios dando fe a personas necesitadas, hasta atrayéndolas a Él y mostrándole el Señor su gran bondad. Pero recordemos, mis hermanos, que el Señor Jesús no estaba precisamente yendo por ahí a ver a quién Él podía curar de una enfermedad o liberar de alguna posesión demoníaca. Recordemos, mis hermanos, que esto ocurre en una época de retiro, en una época donde Él se ha alejado de las grandes multitudes, donde Él quiere aprovechar este tiempo para estar a solas con sus discípulos, para edificar la fe de sus discípulos por medio de la instrucción, por medio del compañerismo. No es que Él está haciendo estas proclamaciones de estos falsos predicadores de estos tiempos. Y qué hermoso privilegio, mis hermanos, el que nosotros hoy tenemos en esta mañana, en este lugar, de participar de este privilegio, de recibir la instrucción y el compañerismo del Señor por medio de lo que es la predicación de su palabra y lo que es cada cierto domingo también la participación del sacramento de la cena del Señor, en la cual el Señor nos invita a su mesa, a todos, diciéndonos a nosotros: este es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Y que cuando también el Señor nos dice que esta es la copa del nuevo pacto, que es precisamente en representación de esa sangre que ha sido derramada por cada uno y a favor de cada uno de nosotros. Tristemente, hay algunos que menosprecian estos medios de gracia, no participando de ellos o haciendo mal uso de estos medios, y por esa razón hay algunos, como decía también el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:30, que algunos estaban enfermos y algunos también dormían a causa de eso. Pero gloria al Señor que nos da este privilegio de participar de ello, de poder nosotros ser expuestos a su palabra, de nosotros poder recibir estas sanas enseñanzas, que no son de parte de un hombre ni porque tenga las habilidades ese hombre, como soy yo, de dar alguna enseñanza sobrenatural ni especial, sino sencillamente el esfuerzo que hacemos de irnos a la palabra, estudiar la palabra y exponerla tal como la hemos recibido. Pero no solo a los 12 estaba dando fe el Señor. No solamente Él aprovechaba esos tiempos para estar a solas con sus discípulos. A pesar de ello, a pesar de que Él quería sacar estos tiempos, también nosotros vemos que a los necesitados que venían y eran atraídos por Él, por haber escuchado acerca de las obras poderosas que Él hacía, acerca de sus enseñanzas a las multitudes, a causa de las obras de sanidad y liberación, a causa del cuidado que Él había mostrado para las multitudes que estaban como ovejas sin pastor, que eso lo hemos visto en toda esta serie hasta ahora. Y nos dice la palabra que todo esto que estaba haciendo Jesús llegó a oídos de muchos, así que por medio de sus enseñanzas, Jesús, que es Dios, estaba dando fe
a los suyos. Eso es lo que nosotros vemos en todo esto, mis hermanos. Dios hacía milagros, Dios sanaba, Dios libertaba de la cautividad de los demonios a todos los que venían a Él. Dios proveía el alimento a los que estaban necesitando alimentarse en un momento dado, pero todo era en el transcurso de las enseñanzas que Él manifestaba en primera instancia a sus discípulos y luego ¿a quiénes? A las multitudes, a los que se acercaban a Él. Y nos dice el pasaje que ahora Jesús ha venido a lo que es la región de Decápolis. Este es un término que representa una especie de distrito o confederación de ciudades. Decápolis habla de 10, es decir, que habían 10 ciudades ahí en esa región, que en su mayor parte eran ciudades gentiles, es decir, que no eran judíos, pero que también había alguna población judía en esa zona. Y en la zona sur de esta confederación de ciudades hubo un hombre que estuvo endemoniado y fue liberado por el Señor. Y luego fue a contar cuán grandes cosas había hecho Dios con él y cómo había tenido de él misericordia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de este hombre, del endemoniado? Es en esta misma región donde está ocurriendo el acontecimiento que nosotros hemos leído en la porción de esta mañana. Entonces, ¿qué aprendemos de allí? Que definitivamente, real y efectivamente, correctamente, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es por medio de las enseñanzas que nosotros recibimos acerca del Señor que Dios da fe a los suyos, aún en medio de la miseria humana. Eso es bueno que nosotros lo entendamos. No sabemos cuánto tiempo estuvo este hombre enfermo. Nosotros solo sabemos que no podía oír y tampoco hablar, a lo mucho tartamudear. Este hombre no podía expresar como dice el salmista en el Salmo 89:1. Por siempre cantaré de las misericordias del Señor, con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. No podía hacer esto, estaba imposibilitado de hacerlo. Pero en medio de esta condición, hubo quienes oyeron que Jesús estaba ahora en la región y había oportunidad de bendición para este hombre. Y precisamente porque había esta oportunidad, le trajeron a Jesús, le rogaron al Señor que pusiera sus manos sobre él, seguramente para que lo bendijera. Quizás esa era la meta. Hay algunos comentaristas que dicen que no estaban esperando el milagro de sanidad. Solamente lo trajeron para que él pusiera sus manos sobre él. No dice para que recibiera sanidad. Para que le trajera alivio a su vida, que como la de muchos, también de nosotros, estuvo totalmente miserable sin Cristo. Y está totalmente miserable sin aquellos que están sin Cristo. Todavía hay muchas personas allá en el mundo que no pueden cantar de las misericordias de Dios, que no saben o que no han entendido y reconocido la fidelidad de Dios. Y aunque no están físicamente sordos o mudos, están espiritualmente, están muertos, están sordos, espiritualmente hablando. No oyen, no quieren oír la voz de Dios. Pero aquí hay esperanza también para esas personas. Pero hay esperanza para esas personas de igual forma. Jesús hoy también puede traer alivio, puede bendecir, puede tener misericordia de la miseria humana. Y si usted ha sido objeto de esa misericordia del Señor, el mayor bien que usted puede hacer a su prójimo, a su amigo, a su compañero de estudio, a su compañero de trabajo, a su vecino, a su familiar, es presentarle a Jesús, es llevarle a Jesús, porque solamente Él puede cambiar la condición miserable del pecador imposibilitado de alabar a Dios, de reconocer la fidelidad de Dios. Solamente es Él que puede hacer el cambio. Y usted tiene en su haber la posibilidad de presentarle a Jesús a esa persona e invitarle a que venga, a que se acerque, que diga, ven,
Hay oportunidades para ti. Ven a Jesús, acércate a Jesús, escucha de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios puede hacer en tu vida. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad, es nuestro llamado y debemos de hacerlo así. La gente tiene que oír de Jesús y es de nosotros. No esperes que lo oiga de otra gente. No lo puede oír de alguien que no tiene a Cristo, no lo puede oír de una secta, no lo puede oír de un idólatra, no lo puede oír de una persona que no conoce la palabra. Es de usted, que el Señor le ha dado a usted la oportunidad de conocerle a Él, si es que realmente le ha conocido. Y si no le ha conocido, usted todavía está en una buena oportunidad de venir a los pies del Señor, de acudir al Señor, de buscar el auxilio divino y de decirle al Señor: ten misericordia de mí, ten piedad de mí y trata conmigo. Precisamente lo segundo que aprendemos de este pasaje es que Dios hace todo bien y que Él trata personalmente con los suyos. Él trata personalmente con los suyos. Nos dice el texto que unas personas trajeron a este hombre a Jesús para que pusiera sus manos sobre él. Pero Jesús no actuó como ellos esperaban, sino que nos dice la palabra que Él lo tomó aparte de la gente. No sabemos por qué, no lo explica el pasaje. Él lo tomó aparte de la gente. Y yo le digo a ustedes, mis hermanos, no se afane usted si el Señor no responde como usted espera que Él responda. Algo mucho mejor ha de hacer en su vida. Confíe en el Señor. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Nos dice su palabra. Pero también debemos de decir en este punto que no podemos darle órdenes a Dios. Él es quien nos da órdenes a nosotros para que la cumplamos. Dios sabe mejor que nosotros. Dios sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. ¿Usted sabía eso? Y lo que necesitan sus familiares, lo que necesitan sus hermanos en la fe, sus conciudadanos, etc. Nosotros no tenemos que decirle a Dios cómo tiene que hacer tal o cual cosa. Él sabe perfectamente todo. Simplemente roguemos al Señor por su misericordia. Simplemente roguemos al Señor y digámosle al Señor: hágase tu voluntad, tanto así como en el cielo, así también en la tierra. Es así que debemos de orar al Señor. ¿Por qué? Porque Dios hace todo bien. Él trata personalmente con los suyos. ¿Por qué? Para que los suyos lo miren solo a Él. Aprenda eso. Seguramente este hombre estaría más cómodo aparte. Quizás eso era. Y por esa razón este hombre es objeto del tierno y solícito amor del Señor. Quizás fue por eso. Quizás no tendría distracción alguna y tendría la oportunidad de estar a solas con su maestro y de verlo actuar en su vida. Lo cierto es que él no sabía lo que iba a hacer, lo que el Señor iba a hacer, pero lo importante era que Jesús estaba con él. La pregunta, mis hermanos, que nosotros tenemos que tomar como referencia para nosotros: ¿cuántas veces este hombre habrá llorado? ¿Cuántas veces este hombre se habrá llenado de rabia, de frustración? ¿Cuántas veces usted lo ha hecho? ¿Cuántas veces usted se ha sentido solo e incomprendido, cansado y sin esperanza? ¿Cuántas terapias, cuánto tratamiento quizás muy primitivo tuvo este hombre para corregir su problema del habla, su limitación? No lo sabemos, pero en ese momento él estaba con Jesús. Él estaba con Jesús. Y nosotros debemos de comprender que el Señor usa aún las dificultades, los tropiezos y los fracasos de sus hijos, de los hijos de Dios, para
Él enseñarnos a depender de Él, para que aprendamos a mirarlo solo a Él. Hasta que no aprendamos a mirarlo solo a Él y a depender de Él, iremos de fracaso en fracaso, seguiremos metiendo la pata, no aprenderemos hasta que aprendamos, valga la redundancia, a mirarlo solo a Él, para que aprendamos a reconocer nuestra necesidad de Él. No se dice, mis hermanos, el texto no lo dice, que este hombre argumentara o tratara de hablar al Señor. Simplemente no podía hacerlo, no tenía cómo hacerlo. Simplemente este hombre tenía que abandonarse al Señor, al cuidado del Señor. Y eso es precisamente reconocer su necesidad. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer también. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Tenemos que aprender a poner nuestra confianza en el Señor, a esperar en Él. Aprender a entender de que no podemos hacer nada, que solamente el Señor es el único que nos puede ayudar. Este hombre ni siquiera podía hablar, ni siquiera podía expresar su dolor con sus labios. Pero él estaba delante de aquel que todo lo sabe, que todo lo escudriña, que no hay pensamiento que se esconda de él. Dios debe, mis hermanos, tratar con sus hijos de manera particular. Si usted es hijo de Dios, Dios trata con usted de manera particular. A pesar de que el Señor nos llama en una relación de pacto, que es lo que hacemos a través de esta vida en comunidad, que es la iglesia, Dios debe de dar a cada uno de nosotros esa fe personal para que podamos así vivir en la comunidad del pacto. Por esa razón es tan importante, mis hermanos, no solamente esperar el domingo para leer la palabra, no solamente esperar a estas horas para leer una porción de las Escrituras. Por esa razón es tan importante que usted aparte tiempo consciente, planificado y dedicado a la lectura personal y íntima con el Señor. Usted debe de aprender eso. Y por esa razón muchas veces el Señor lleva a los creyentes, a usted y a mí también, a situaciones en las que definitivamente ya no podemos hacer más nada. Ya no podemos hacer más nada. Y lo único que nos queda es venir y estar delante de nuestro Señor, delante de nuestro Salvador, para que entonces ahí experimentemos la salvación del Señor. Ahora, mis hermanos, este hombre que nos habla Marcos, si usted regresa a los versos 33 al 35, aquí este hombre va a experimentar la salvación de Dios de una manera personal. A causa de que sus oídos no pueden escuchar la voz del Señor, por esa razón es tocado por las manos del Salvador. Su lengua está atada, pero es tocado por aquel que hizo al mudo. Este hombre ve que Jesús sana sus oídos. Este hombre ve que Jesús sana su lengua por el poder del Dios Todopoderoso, al cual invoca para decir a este hombre esta palabra que encontramos allí. ¿Cuál es la palabra que Jesús usa? Efatá. Ábrete. Sé sano completamente de tu enfermedad. E inmediatamente, nos dicen las Escrituras, sus oídos son abiertos y es soltada la atadura de su lengua, de tal forma que él habla completamente bien, sin necesidad de terapia alguna. ¿Por qué? Porque Dios todo lo hace bien. Ahora este hombre ya está capacitado para proclamar las misericordias del Señor y ya está capacitado para cantar con el salmista, hablar de las misericordias del Señor y de su gran fidelidad. Y una pregunta que surge para nosotros en esta mañana: ¿ha usted experimentado la salvación de Dios de manera personal? ¿Sí o no? No hablo de un mero conocimiento intelectual. No hablo de que usted conoce las doctrinas de la gracia. No, sino que hablo de ese entendimiento, de esa condición miserable, de esa necesidad que usted tiene de Dios, de ver a Dios obrando en su vida como el Señor
Si usted tiene ese entendimiento es porque el Señor ha abierto sus oídos para escuchar esto, ha abierto sus ojos para que vea las maravillas de Dios en su palabra, para que así usted pueda comprender la voluntad de Dios que está revelada en su palabra, y el Espíritu Santo, aplicando esas verdades a su corazón, le ha llevado entonces a usted no quedarse de brazos cruzados, sino le ha llevado a que usted proclame las maravillas de la salvación de Dios. Si usted es hijo o hija de Dios, usted puede estar seguro de que Dios hace todo bien y que va a tratar de manera particular y personal con usted para que usted experimente su salvación, la salvación del Señor, y entonces usted sea capacitado para vivir esa salvación en medio del pueblo del pacto, que es la iglesia, en medio de la familia de Dios, que es la iglesia, pero cuando usted salga de este lugar, también lo va a proclamar con sus labios al mundo. Si usted ha recibido la gracia del Señor, el don de la salvación, usted no va a ser egoísta para quedarse con ello. Usted va a compartirlo a otros. Otros necesitan ser beneficiados de esto que ha recibido. Eso es lo que nosotros vimos en el endemoniado. Esto es lo que nosotros vimos en esta mujer sirofenicia. Y esto es lo que vemos ahora también en este hombre sordo y mudo. No se quedaron con la bendición guardada. No actuaron de forma egoísta, sino que también estuvieron dispuestos a dar a conocer a otros lo que el Señor había hecho en su vida. Y así usted también debe de hacerlo. En tercer lugar, al decir Dios todo lo hace bien, también decimos que Dios muestra claramente su voluntad. Esto es lo tercero que podemos aprender en esta mañana. Dios muestra claramente su voluntad. Los versos 36 y 37, ¿puede usted ir allí? Nos indican allí que Cristo dio instrucciones bien precisas a los que presenciaron ese milagro. Instrucciones bien precisas. Recordemos, mis hermanos, que el Señor no vino para ser un milagrero o curandero, sino para mostrar que Él es el Salvador enviado por Dios el Padre, y que se aproxima el tiempo de su muerte en donde Él mostrará su gloriosa salvación. Tenga eso pendiente. Usted tiene que irse al contexto histórico en el cual se dieron estos acontecimientos. Y es por esa razón que en ese momento Él prohíbe ¿qué cosa? ¿Qué prohíbe Cristo? Versos 36 y 37. Exactamente. Que proclamen abiertamente el milagro realizado. Él le ha demostrado a ellos que Él es Dios, que Él hace todo bien, ha obrado bien con ellos. Por lo tanto, ellos debían de creer su dicho. Él dio su palabra y este hombre quedó sano. No fue el hecho de tocar los oídos, no fue el hecho de tocar la lengua lo que produjo su sanidad. Fue su palabra la que al instante le sanó. Acuérdense, ¿cuál fue la palabra? Ábrete, Efatá. Fue una sola palabra, tal como fue la palabra de Dios la que creó el universo. Acuérdense, eso lo vemos en Génesis. Dios dijo, Dios habló y así ocurrió. Entonces ha demostrado que lo que dice se hace, se cumple. Dios no puede mentir. Dios no incumple sus promesas ni rompe su pacto como solemos hacer nosotros. Así que no hay razón alguna para que no creas a su dicho. Dios es bueno, lo que dice es bueno. Por esa razón usted debe de hacer lo que Dios dice. Usted debe de hacer lo que Dios dice. Deje de estar argumentando en contra de Dios. Si Dios da su palabra y lo que dice es hecho, ¿cómo no obedecer a lo que Él nos manda? ¿Somos acaso nosotros más sabios que Dios? ¿Qué argumento podemos tener para no obedecer? Esta gente se admira, esta gente alaba por la obra de Dios, pero no le obedece. ¿Se dio cuenta? La incongruencia que hay allí. No le obedece. Les manda no decir nada.
pero ellos proclaman más y más que Jesús sanó al sordo y al tartamudo. Ellos sabían que lo que dice Jesús es correcto, es verdadero, pero no hacen caso a su mandamiento, a su ordenanza, a su mandato. Pregunta para nosotros en esta mañana: ¿qué tan distintos somos nosotros de estas personas que vemos aquí? ¿Qué tan distintos somos? ¿Acaso no sabemos que la palabra de Dios es lámpara y lumbrera? ¿Acaso no saben los jóvenes que nos dice la palabra que con guardar la palabra de Dios limpiará su camino? Eso lo dice el salmista. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿No sabemos que esa palabra que nosotros tenemos aquí es viva y eficaz? ¿No lo sabe usted? Entonces la pregunta es: ¿por qué no la obedecemos? ¿Por qué no la obedecemos? Muchos hoy pueden decir que la palabra de Dios es buena, que la palabra de Dios es bonita, pero no quieren asumir compromiso alguno con la palabra. Y ahí pecamos. Muchos quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren obedecer a Dios. Algunos pretenden hacer cosas por Dios como si Dios necesitase algo de alguien. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que Dios no se complace de los sacrificios que usted puede hacer por Él, por su obra, por su reino. Dios se complace primero en la obediencia. Primera de Samuel capítulo 15, nosotros tenemos el caso de Saúl, el primer rey de Israel, donde Dios había establecido que los sacrificios solamente debían de ser ofrecidos por los sacerdotes. Y como Saúl vio que Samuel tardaba mucho, que era profeta y sacerdote, para ofrecer el sacrificio, él decidió ofrecer el sacrificio. Y por esa desobediencia, Saúl fue desechado del reino. Samuel 15:22 dice, y esto es hablando el Señor en labios del profeta Samuel: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros. Tenemos que aprender a obedecer a Dios. Tenemos que aprender a hacer lo que Dios nos manda y a dejar de lado lo que Dios no nos manda hacer. Esta gente vio que Dios cumple todo lo que dice, pero lamentablemente no obedecieron a esa voz que les dijo que no divulgaran su nombre. Ahora, él lo dice en ese momento, y le dije hace un ratito, lo hizo en ese contexto histórico, porque todavía no había llegado esa hora en el cual él iba a ser entregado a morir por nuestros pecados. Tenía todavía trabajo que hacer. Ahora es todo lo contrario. Ahora el Señor nos manda a divulgar sus obras. Ahora el Señor nos manda a divulgar su palabra. El mundo tiene que oír de nuestros labios, pero ahora entonces hacemos al revés. Ahora no queremos proclamar y nos llevamos de que tengo vergüenza, de que me da temor a que la gente se burle, a que la gente no reciba bien lo que le proclamo. Pero el Señor nos dice a nosotros, tenemos que hacerlo. Tenemos que proclamar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta gente estaban proclamando sin proponérselo, claro está, que este era el ungido de Dios, el que había sido enviado a hacer a los sordos oír y a los mudos hablar, como nos dice Isaías 35:5. Allí se estaba cumpliendo eso. Y también era un eco de Génesis 1:31, que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y Jesús, que es Dios, todo lo hace bien. Él cumple todo lo que dice, todas sus promesas y también todas sus amenazas. Y esta gente estaba súper admirada, diciendo, como decían, como dice el pasaje, ahí al finalizar, estaban diciendo, todo lo ha hecho bien.
Lo prometido se ha cumplido, sanando a los sordos y mudos. Pero a ellos se les dio esa orden: no divulguen. Pero a nosotros se nos ha dicho: divúlguenlo. Divúlguenlo. Ahora, si Él hace todo bien y ha cumplido con todo lo que ha hecho, y cumplió todas las profecías que hablaban de Él del Antiguo Testamento, ¿cree usted entonces que también cumplirá la sentencia contra aquel que se rehúsa a creer en el Evangelio? ¿Cree usted que el infierno de fuego no va a esperar a los impenitentes pecadores que se niegan a obedecer al Evangelio? ¿Cree usted que esas personas que le rodean, que no conocen del Señor, si en este momento parten a la eternidad, no se van a ir al infierno? Dios todo lo hace bien, y dentro de eso que Él hace bien, Él cumple todo lo que dice. Y hay un fuego, un infierno de fuego ardiente que nunca se apaga, esperando para todo aquel que no reciba a Cristo como Señor y Salvador personal. No son las buenas obras lo que lo van a llevar al cielo. No son las buenas obras, no es lo que yo lo haga bueno, es lo que el Señor hizo por mí, que me garantiza a mí la eternidad en el cielo. Y hay esa palabra en las Escrituras que nos dice que aquel que rehúsa creer al Evangelio ya está irremediablemente condenado al infierno. ¿Tiene usted un ser querido que no conozca al Señor? Si realmente usted ama a esa persona, usted hará su mayor esfuerzo para seguir proclamando con sus labios y testimonio las maravillas del Señor, que la gente siga oyendo de Él, para que así tengan la oportunidad, ir orando al Señor para que tenga misericordia de esa vida y les abra los ojos, espiritualmente hablando, los oídos espirituales, para que así puedan contemplar las maravillas de su ley. Mis hermanos, Dios no se equivoca, Dios no hace nada indebido, Dios no hace nada de manera inadecuada, Él todo lo hace bien. Y la palabra de Dios nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y si podemos decir que amamos a Dios, es porque Él nos amó a nosotros primero, dándonos fe, tratando de manera personal con cada uno de nosotros y mostrándonos claramente su voluntad que ha sido revelada en las Escrituras. No nos dejemos engañar por el diablo, no nos dejemos engañar por el mundo, ni por nuestras inclinaciones pecaminosas. Dios todo lo hace bien. Entonces descansemos en esa verdad de Dios. Pidamos al Señor que nos dé frutos de un verdadero arrepentimiento, que nos dé fe en Él, para que nosotros experimentemos en nuestra propia vida las misericordias de Dios y cantemos de ella y hagamos notoria su fidelidad a los que nos rodean, porque Dios todo lo hace bien. Estemos de pie, mis hermanos, en esta mañana y oremos, clamemos a Dios pidiendo misericordia para que podamos entonces, tomando como referencia que Dios todo lo hace bien, obedecer a todo lo que Él nos ha mandado, porque real y efectivamente Dios todo lo hace bien.